Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos observas. Es una gran bendición el poder estar con ustedes una vez más y analizar la palabra del Señor. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos y hoy tenemos un tema interesante. El tema de hoy es yendo hacia Dios por el camino de la fe. Como dije, perfecto, yendo hacia Dios por el camino de la fe. Lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros como cristianos es que tengamos una auténtica fe. La Biblia relata muchos ejemplos de personas que vieron los maravillosos actos de Dios y fueron bendecidas por Él a consecuencia de su fe. Moisés tenía fe en Dios y guiado por el Espíritu pudo superar el sinfín de obstáculos y limitaciones que Faraón fue entretejiendo para evitar la bendición de Dios. Comandó con éxito el éxodo de los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida. Y escuche esto tiene un peso de fe muy poderoso. No dije poderoso, sino poderoso. Abraham tenía fe en Dios, estaba dispuesto a ofrecerle sacrificio a su hijo único. Dios le dijo que le ofreciera a su hijo con la prueba de fe, a Isaac. Y finalmente Dios lo bendijo, permitiendo que su descendencia se multiplicara y formara grandes naciones. Job tenía fe en Dios y supo mantenerse firme dando testimonio de él en el transcurso de dos pruebas difíciles. Dios lo bendijo más aún, más y más y más. Saliendo de la prueba, la bendición fue mayor. Se le apareció y le habló desde una tempestad y Dios le suelta la bendición. O sea, Dios es maravilloso. Hay situaciones que podemos vivir, tenemos que vivir muy complicadas, pero no entendemos que detrás de esa situación está la bendición de Dios. En Mateo encontramos una mujer cananita. Esa mujer clamaba, tenía fe, clamaba al Señor Jesús y clamaba a Él con fe. Creía que Él era el único que podía expulsar el espíritu maligno de su hija. Se lo pidió y Él le sanó de la enfermedad. Su hija fue sana. Esto por decir algunos de los cientos y cientos de ejemplos. Como cristianos es imprescindible que entendamos la verdad de lo que significa la auténtica fe, para que seamos conscientes de que tenemos que mantenernos firmes. Aún ellos vivieron sus propias penurias, sus propias situaciones, experimentaron en la vida sus situaciones difíciles, pero se mantuvieron firmes. Hoy es lo mismo, podemos experimentar ciertas penurias, ciertas situaciones difíciles en la vida, pero nuestra fe se debe de mantener firme. Fracasos en los negocios, reveses, desgracias familiares, etcétera, etcétera. Pero podemos ampararnos en la fe y seguir a Dios sin vacilar, como lo hicieron ellos, dando. Y ellos en el transcurso de la historia, más de 1500 años de historia, escuche esto, nos han dado su aprobación de que sí se puede. Así que simplemente encontramos que hay aquí fe, pero es una fe auténtica. No se trata de una fe superficial. Dios quiere que sigamos sus pasos, siguiendo los pasos del Maestro, para sacarnos de esa fe superficial y llevarnos a una fe auténtica. Quiero desafiarte que pienses en este tema. Dios puso fe en el corazón del ser humano. El ser humano decide dónde deposita esa fe.
Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, escogemos creer en su venida, que va a venir a la tierra por segunda vez. Escogemos creer en sus milagros y que su sacrificio en la cruz fueron una realidad, que abrieron la puerta para que recibamos la salvación y la vida eterna. La fe se requiere humildad. Para poder tenerla se requiere humildad. Tener fe requiere humildad. Vernos tal como somos, humanos y finitos. Dios nos da una medida de fe a través de la cual reconocemos nuestra necesidad de Él. Y podemos aumentar en esa fe a la medida en la que le dejemos nosotros obrar en nuestros corazones. Si Dios comienza a obrar en nuestros corazones, abrimos nuestros corazones a Dios, la fe comienza a acrecentar en cierta manera. Y aparte de eso, de que comienza a acrecentar en nuestra vida y a hacer cambios en nuestra vida, comienza a haber transformaciones. Y las transformaciones se van dando más a la imagen de Cristo. Analicemos lo que nos dice el apóstol Pablo al respecto. Él dice: por la gracia que me ha sido dada, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¡Wow! Vamos hablando del texto bíblico de Romanos capítulo 12, versículo 3. Las promesas de Dios se cumplieron en Jesús. El ministerio de Jesús en la tierra fue un ministerio de poder, de sanidad y salvación. Podemos confiar tranquilamente en que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Él todavía quiere sanar, Él quiere perdonar, Él quiere salvarnos. Podemos orar en el nombre de Jesús y decir amén, así sea, sin dudar. Está basada en la relación personal y el conocimiento de Dios. Jesús enseñó que la fe es esencial para la salvación y la vida eterna. Escuche esto. Él así lo enseñó, y es tan importante que en nuestra vida cristiana se mantenga así como una cultura, y también ser un don que viene del cielo de Dios. Miren, en la Biblia fe, y utiliza varias parábolas y enseñanzas para explicar su significado. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, Jesús describe a la fe como una semilla que se siembra en un corazón fértil y produce frutos. Lo puede leer en Marcos capítulo 4, versículo 3 al versículo 20, entre otros pasajes. En otra ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían mover montañas. ¡Wow! Y lo podemos leer en Mateo capítulo 10, versículo 20. Jesús también enseñó, no es solo una cuestión de creencias o de conocimientos teóricos, sino que debe ser acompañada de obras de amor y de obediencia. ¿A quién? A Dios. En la carta de Santiago se dice que la fe sin obra está muerta. Véanlo, capítulo 2, versículo 26 de Santiago. Y Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Wow. La fe es un don de Dios, pero también es una decisión personal que requiere acción y compromiso. En la Biblia se nos muestra que la fe se adquiere a través del conocimiento y de nuestra relación con Dios, y que es un proceso de un continuo crecimiento hasta llevarnos a una madurez espiritual. Escuche eso. Así que necesitamos conectar la fe con las obras. Fe más obra es igual a vida. ¡Wow! La fe en Dios es una de las creencias fundamentales de muchas personas en todo el mundo. La fe puede proporcionar una fuente de consuelo, una fuente de esperanza, y en realidad el propósito en la vida puede estar conectado aquí a la fe. La Biblia está llena de versículos que enfatizan la importancia de la fe en Dios, y estos versículos pueden ayudarnos a entender, escuche esto, mejor, porque la fe es
¿Por qué la fe es tan importante? La fe en Dios puede proporcionar una fuente de consuelo y esperanza en momentos difíciles. Podemos analizarlo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde se nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Así que creer en un Dios amoroso y misericordioso puede ayudarnos a encontrar la paz y la tranquilidad en momentos de ansiedad y de estrés. La fe en Dios puede proporcionar un sentido de propósito y significado en la vida. Podemos leer en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La fe en Dios puede ayudarnos a comprender que nuestras vidas tienen un propósito mucho más allá de nuestras necesidades y de nuestros deseos personales. La fe en Dios puede ser una guía para nuestras decisiones y acciones en la vida. Y lo podemos leer en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Creer en un Dios amoroso y justo puede motivarnos a vivir de acuerdo con esos valores, de acuerdo con esos principios, lo que puede llevarnos a tomar decisiones mucho más éticas y justas. En realidad, la fe en Dios puede ayudarnos a comprender y aceptar nuestra propia mortalidad. Eso también es tan importante y lo podemos ver casi siempre que alguien muere de nuestra familia, de nuestros hermanos. Podemos ver la crisis que entra. Juan capítulo 11, versículo 25 al versículo 26, nos dice Jesús allí: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Escucha esto. Y le pregunta a Jesús a sus contemporáneos, y seguramente para ti, para mí: ¿crees esto? La pregunta al aire para ti, para mí: ¿crees esto? Creer en un Dios amoroso y eterno puede ayudarnos a encontrar consuelo en el hecho de que nuestras vidas tienen un propósito mucho más allá de nuestra propia existencia física y terrenal. Bien, quiero enfocar el tema y quiero decir lo siguiente: el cristiano fiel irá por el camino de la fe, creyendo que Dios cumplirá sin falta. Va a cumplir sus promesas, logrando una sinergia espiritual conectada con el Eterno. Voy a repetir nuevamente: el cristiano fiel irá por el camino de la fe, creyendo que Dios cumplirá sin falta, cumplirá sus promesas, logrando esa sinergia espiritual entre el creyente y el Eterno. Bien, vamos a la lectura de este día. Es una lectura importante, capítulo 11, versículo 1 al versículo 7, y escucha atentamente lo que dice esta interesante palabra. Capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estamos reflexionando en el tema y vamos a la primera aserción. Vamos a analizarla como siempre lo hago con 3 aserciones espirituales y vamos con la primera aserción y es describiendo la fe. Como dije, perfecto, describiendo la fe. El capítulo 11 ha sido llamado por muchos el catálogo de los héroes de la fe. Y queremos mirar este capítulo desde el punto de vista de la fe más concretamente. Miren, vamos a considerar lo que la fe ha logrado en la vida de hombres y mujeres de todos los tiempos, bajo todas las circunstancias, desde las mismas puertas del jardín del Edén hasta el momento actual. Este capítulo ilustra esta panorámica para usted y para mí, y estas personas son verdaderos testigos que nos animan a vivir por la fe, diciendo en pocas palabras que sí se puede. Nos resulta fácil convertir a la vida cristiana en un conjunto de reglas. Uno de los motivos por los que a mucha gente le agrada colocarse bajo la autoridad del Sermón del Monte o de los 10 mandamientos es que a muchas personas les gustan las normas, o sea, las reglas. Parece tan sencillo y fácil obedecer reglas. Es como seguir indicaciones escritas para trasladarnos a un lugar en el que nunca hemos estado. Así sucede en la vida para muchos que prefieren seguir un sistema ordenado de normas. Pero en este capítulo vamos a encontrar personas que recorrieron una ruta completamente diferente. Ellos vivieron por la fe y esa es la manera en que Dios quiere que hoy transitemos por los caminos de la vida, el camino de la fe. En este capítulo también veremos que la incredulidad es el peor pecado que uno puede cometer. Dios tiene un remedio para cada pecado, excepto para el estado de incredulidad. Así que esto significa que hay un pecado imperdonable. No hay ningún pecado que uno no pueda cometer hoy y que Dios no perdone mañana. Pero si usted continúa en un estado de incredulidad, Dios no tiene en absoluto un remedio para esa condición. Hay 2 formas por las cuales las personas pueden venir a Él. Vamos a analizar la primera. La primera es que usted pueda venir hacia Él por medio de las obras. Si usted pudiera presentar la perfección en sus obras, Dios le aceptaría. Pero hasta ahora, escuche esto, hasta ahora nadie ha sido capaz de lograrlo. Adán no fue capaz de lograrlo y nadie desde entonces ha podido satisfacer ese requisito. La ley no cubrió ese requisito. Abraham no pudo lograrlo. El rey David tampoco pudo lograrlo. Ni el profeta Daniel pudo lograrlo. Ninguno consiguió esa perfección frente a Dios. Por lo tanto, ese no constituye un camino satisfactorio y seguro para venir a Dios. Aunque mucha gente anda cojeando y recorriendo con dificultad esa ruta inútil e infructuosa, la única forma de llegar a Dios es venir a Él por medio de la fe. Definitivamente podemos acercarnos a Dios por la fe. Muchas personas tampoco consideran a la fe como una forma satisfactoria y se sienten como aquella niña a quien le pidieron que definiera lo que es la fe y respondió así sencillamente. Escucha bien lo que dijo la niña: la fe es creer aquello que usted sabe que no es así. Y esto es lo que la fe significa para muchos, que creen que la fe implica dar un salto en la oscuridad. Es como aventurarse en algo incierto, en una especie de riesgo. Si esto es lo que la fe significa para usted, entonces quiere decir que realmente no tiene fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Escucha, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe se apoya en un fundamento. Para otras personas la fe constituye un gran misterio. Es como un tipo de sexto sentido, una experiencia de intuición en el ámbito espiritual o una entrada mágica a un nuevo mundo. No. Escucha, la fe es la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. Consideremos la definición bíblica de la fe que tenemos en este pasaje. Vamos para allá. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un importante exégeta de la palabra de Dios dijo en cuanto a la fe le permite al alma creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. Esta es una buena explicación sobre la fe. Wow. Vamos a la sección 2 y vamos a entrar los ejemplos de fe para que se pueda entender mejor. Como dije en la sección 2, ejemplos de fe. La fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Habla sobre la diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel. Y lo podemos analizar en el Génesis capítulo 4, versículos 3, 4 y 5. La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho en el contexto de la fe. El sacrificio de Abel fue preferido sobre el de su hermano por la única razón de que este fue hecho bajo un marco referencial de la fe. Sin duda, la grasa de animales sacrificados no tenía un olor tan dulce y agradable como para que su olor pudiera agradar a Dios. Por eso Dios ahora da testimonio de su ofrenda. Ahora la pregunta para ti y para mí sería, ¿cómo es que Dios da testimonio de las ofrendas de Abel? Bueno, es probable que Dios mostró su agrado por el sacrificio de Abel consumiéndolo con fuego, así como pasó con la dedicación del tabernáculo en Levíticos 9:24, con la dedicación del templo en 2 de Crónicas 7:1, con las ofrendas hechas por David en 1 de Crónicas 21:26, o por la ofrenda de Elías en 1 de Reyes 18:38. Hubo una manifestación tácita donde se podía manifestar que Dios estaba de acuerdo con ese sacrificio. Siempre hay algo que se manifiesta, siempre hay algo que da a conocer una posición, y delante de Dios de alguna manera se dio. Dice la palabra, hablando de Abel, muerto aún habla por ella. Justo después de terminar con el ejemplo de Abel, el autor nos recuerda que la fe no es necesariamente recompensada en la tierra. Escucha, Dios mismo da testimonio de la virtud de sus fieles. La sangre de Abel aún nos habla recordándonos el valor de la eternidad. También se menciona la fe de Enoc. Enoc es uno de los hombres misteriosos del Antiguo Testamento que se mencionan solamente en Génesis capítulo 5, versículos 21, 22, 23 y 24. Se conoce como el hombre que caminó con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Muchas tradiciones judías y cristianas hacen de Enoc como un destinatario de revelaciones espectaculares. Miren, simplemente Judas lo reconoce como un profeta. Judas también lo menciona en su carta, el versículo 14 y versículo 15. El autor de este libro de Hebreos asume que solo un hombre de fe puede disfrutar de una relación de comunión tan cercana con Dios. Evidentemente, cualquiera que tenga este tipo de comunión con Dios debe haberle agradado. Al agradar a Dios, Enoc cumplió con el propósito por el que este hombre o todos los seres humanos somos creados. Apocalipsis 4:11. Aquí podemos analizar que hay un propósito por el que somos creados. Y la fe es básica y se requiere para cualquiera que quiera buscar a Dios. Uno debe creer que existe y que es premiador de los que le buscan. Debemos creer que Dios está ahí y que Él se va a revelar a sí mismo a los corazones que lo busquen. Escuche esto muy importante. Hebreos 11 dice que los antiguos, estamos hablando de los héroes de la fe, por ejemplo Abraham, se dieron cuenta de que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11:13 lo explica y luego continúa diciendo estas palabras, ese pasaje. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria, pues si de veras se acordaran o desearan vivir en la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar, pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial.
léalo, Hebreos 11, versículo 14, 15 y versículo 16. Deseaban una patria mejor. ¡Wow! Relacionarse esos nombres. El autor de Hebreos no se apegó a una secuencia cronológica, pues la meta principal era enseñar que aquellos que creen realizan grandes cosas. Todas las personas mencionadas en el capítulo 11 de Hebreos tenían carencias, tenían fallas. Sus historias no están en la Biblia solamente para ser enseñadas a los niños, sino para servir de advertencia y ejemplo. Caso de Sansón, quien mató con un león con sus propias manos. Pero a pesar de ese gran hecho, no se enorgulleció delante de sus padres, sino que él reconoció que todo el mérito por las conquistas venían de Dios. Esa es una enseñanza para ti y para mí. A veces nos gusta contarle a los demás acerca de nuestros hechos y de cómo Dios nos usa. Mencionamos la gracia de Dios, pero en lo íntimo creemos que sin nuestro esfuerzo y sin nuestra dedicación no habría sido posible alcanzar tales bendiciones. En realidad no es así. Sansón mató a 1000 filisteos con apenas una quijada de burro. Miren, esas hazañas no serían posibles sin Dios. Escuche esto. La historia de Sansón nos enseña a creer en la fe, a crecer en la fe. Y su ejemplo nos enseña que no debemos jugar con el pecado. Que cuando nos involucramos en el pecado, perjudicamos nuestra fe. Y el Eterno dejará de realizar grandes cosas que están a mi favor. Vamos a ver una llave que abre el poder de Dios. Como dije, perfecto, una llave que abre el poder de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es un versículo popular del libro de Hebreos. También es uno de los que está mal interpretado. Muchas veces mal interpretado. Cuando se toma fuera del contexto, caemos en problemas. Tomado por sí solo, el versículo presenta una verdad que es bastante fácil de entender. Es decir, que la principal preocupación de Dios es nuestra fe, la actitud que tenemos hacia Él y la confianza que hemos depositado en Él, más que nuestras acciones. Por otro lado, esto no quiere decir que nuestro comportamiento carezca de importancia. Al contrario, lo que hacemos es un reflejo de lo que creemos. Esto lo podemos ver en Santiago capítulo 2, versículos 14, 15, 16 y 17. Sin embargo, tal y como nos muestra este versículo, simplemente hacer las cosas porque se tienen que hacer. Escuchen esto. Hacer las cosas que se tienen que hacer. La fe sin obra está muerta, ya lo vimos. Y no es lo que Dios quiere de nosotros. Aquellos que quieren agradarle a Dios necesitan tener fe. Y no se debe pensar en esto como un simple acuerdo o cooperación entre dos partes. No. Y que la parte humana pueda llevar a cabo la parte suya de la forma que quiera, con de ganas, sin ganas. No. El problema de citar o leer este versículo fuera de su contexto es el problema de la fe ciega, tal como se nos mostró en pasajes anteriores. El escritor de Hebreos no aboga por una actitud ingenua y que solo se alimente de ilusiones. Al contrario, toda esta carta ha sido dado un ejercicio de evidencia y lógica. La idea del escritor enfatiza de que una fe verdadera es mucho más importante que cualquier acción que no se lleve a cabo con sinceridad. Por lo tanto, una obediencia casi robótica que no esté acompañada de una confianza legítima en Dios no tiene valor alguno. Este capítulo 11 nos ofrece como partes de una presentación de personajes del Antiguo Testamento cuyas acciones demostraron claramente su fe en Dios. Enoc agradaba a Dios, ya versículo 5, porque era un hombre de fe en su vida diaria. Se continúa diciendo que sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces no es de veras un ejemplo sobresaliente de un hombre de fe, pues su fe en el Dios no visible lo enalteció y el galardón vino, galardón no visible.
agradó a Dios, produciéndose en él la traslación milagrosa. La misma forma de vivir actualmente. Mira, vive en fe y tenemos una promesa de ser trasladado, de ser arrebatado. Pero eso es dentro del contexto de la fe. La fe es lo que no debemos de perder. Lea Hebreos capítulo 10, versículo 35. Así que la expresión cuando se dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, habla de confianza. La fe es lo que cualquier padre espera de su hijo, cualquier cónyuge de su esposo, cualquier hombre de su prójimo. La confianza, fe, confianza. Y esa misma confianza la espera un padre, la espera la esposa o el esposo, la espera un hombre de su prójimo. Lo esperamos en las interrelaciones de liderazgo de la iglesia. Y se quieren relaciones agradables. Pero quieren relaciones agradables. Estamos hablando de confianza, que haya confianza. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Igual que en la confianza es imposible agradar a nuestra vida. A Dios, llegar a Dios con fe. La Biblia es clara, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el incrédulo no va a hacer lo que Dios manda. Y de la misma manera que Él manda. Y eso sucede en la relación interpersonal. Alguien que no cree en ti, no tiene fe en ti, no hará las cosas, hará lo que quiere. Entonces tú pierdes la confianza. La fe en la existencia de Dios, en la recompensa que Dios va a darnos, debe ser una cimentación moral y espiritual de creer que solamente el creyente obediente verá esta recompensa. Es lo que conduce al hombre a hacer lo que él manda. La obediencia es lo que conduce al hombre a hacer lo que él manda y cómo lo manda. Escuche, esto es muy importante. Y lo mismo aplica en la relación interpersonal. Por eso dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios, está hablando del adorador, el que viene a Él, el que está confiando, del que está creyendo. Y debe hacer dos cosas importantes. Este versículo dice, primero, debe creer que le hay, es decir, creer que Dios existe, que hay una existencia, que es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente. Segundo, dice el texto, también debe de creer que es galardonador de los que le buscan. Literalmente, está hablando el galardonador en la palabra original griega significa uno que entrega sueldos. Debe de creer que le hay y que describe las condiciones que forman parte de la fe salvadora, que va a recibir recompensa, va a recibir algo a cambio de. Los creyentes deben creer en la existencia de un Dios personal, infinito y santo, que se interesa por cada uno de nosotros y que se atreve a recompensar nuestras vidas de la forma más justa. Hay un pasaje que no quisiera mencionar, pero está en el Apocalipsis. Los libros son abiertos y son juzgados conforme a las cosas que están escritas. Hablamos de justicia. Quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente: la fe efectiva no siempre es proporcional a la devoción con que asistimos a la iglesia. Por el contrario, la fe verdadera se refleja en todo momento en la vida cotidiana. Va más allá de la barrera de la religiosidad. La fe tiene la fuerza para transformar al mundo y convertir en tangible lo que no era posible ver. Es así como Dios cumple su promesa. Voy a repetirlo nuevamente: la fe efectiva no siempre es proporcional a la devoción con que asistimos a la iglesia. Al contrario, la fe verdadera se refleja en todo momento de la vida cotidiana. Y va mucho más allá de la barrera de la religiosidad. La fe tiene la fuerza para transformar al mundo y convertir en tangible lo que no era posible ver. Es así como Dios logra cumplir sus promesas. Bien, nos hemos concluido, pero continuamos. Dios te bendiga. Cuando digo que soy un perdedor, tú me respondes que soy más que vencedor.
recuerdas que moriste por amor. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Cuando caigo y siento desmayar, vienes con fuerzas, quitas la debilidad.